Seguimos trabajando en la unidad 3 en lo que se refiere a derechos y deberes de las partes, y en este segundo video vamos a trabajar sobre los derechos y deberes del trabajador. Los principales derechos del trabajador son sobre las invenciones o descubrimientos del trabajador, derecho a la formación profesional en las pymes, libertad de expresión, derecho a la intimidad, percepción del salario, ocupación efectiva, igualdad de trato y no discriminación, ejercicio de las facultades del empleador respetando su dignidad, sus derechos patrimoniales y su salud psicofísica, exigencia del cumplimiento de obligaciones previsionales y sindicales y la entrega del certificado de trabajo. Veamos el primero. Invenciones o descubrimientos del trabajador. Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen, salvo que haya sido contratado para ello o haya utilizado conocimientos o medios adquiridos con anterioridad por el empleador. Este es el principio general. Las invenciones o descubrimientos son propiedad del trabajador. Claro que este va a tener que guardar cierta confidencialidad o secreto, quizás si es de carácter industrial, por una cuestión de competencia desleal. Aunque se haya valido de instrumentos que no le pertenecen, o sea, claro, usa por ahí el laboratorio, las instalaciones del empleador para llegar a este descubrimiento. Igualmente pertenecen al trabajador, salvo que se lo haya contratado específicamente para ese fin. Un grupo de científicos que los contratamos para que realicen determinada vacuna. Fueron contratados para eso, por lo cual este descubrimiento va a pertenecer a la organización que los contrató, porque fue ese el fin de su contratación. En cambio, van a ser de propiedad del empleador aquellas invenciones o descubrimientos que se deriven de procesos industriales o métodos que haya brindado el empleador al trabajador. Estos métodos los puso a disposición y se los enseñó el empleador para que llegara a determinados resultados. En ese caso, esa invención o ese descubrimiento va a ser propiedad del empleador. En el caso de las invenciones o descubrimientos que se le van a atribuir al trabajador, en caso que el empleador las quiera adquirir, el trabajador le va a tener que dar prioridad en la venta quizás de esos derechos al empleador, le va a tener que dar un trato preferencial, ofrecérselos primero a su empleador antes que a un tercero. Derecho a la formación profesional en las pymes. Esto está contemplado en la ley 24.467. O sea, estamos fuera de la ley del contrato de trabajo, aunque la ley del contrato de trabajo también se aplica a las pymes. Establece que la capacitación profesional es un derecho de los trabajadores de las pequeñas empresas. Los trabajadores que asistan a cursos de formación profesional podrán solicitar la adecuación de su jornada laboral. Recordemos que el empleador tendría que dar lugar a la capacitación, a la formación profesional. Bueno, esto está regulado específicamente en las pymes, o sea, en las pequeñas y medianas empresas. Tienen que tener una capacitación quizás en cómo usar determinada maquinaria o en determinados recursos técnicos o tecnológicos. Y si ocurren dentro del espacio de trabajo, se les va a tener que asignar una hora, aunque esté dentro de la jornada, para que puedan ir y capacitarse en aprender estas nuevas tecnologías. Otro derecho muy importante es la libertad de expresión del trabajador. El empleador no podrá realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo. Claro está que no tiene que hacer una revuelta el trabajador al expresar sus opiniones, o sea, no se va a subir arriba del banco de trabajo gritando su orientación sexual
o su bandera política, siempre dentro de la mesura y lo que son las condiciones de trabajo y no molestando a los otros compañeros. O sea, el empleador tampoco puede andar averiguando ¿y este de qué religiones, qué ideas políticas tiene? No va a poder hacer ningún sondeo. Y llegado el momento, el trabajador, si quiere o no quiere, va a poder expresar libremente sus ideas políticas, sus convicciones religiosas, su orientación sexual. Y sin por esto va a tener que recibir ningún menoscabo o cambio en sus funciones o sus tareas según su sentir, sus convicciones personales, siempre y cuando respetando las condiciones de trabajo. Como decíamos, no se va a poder parar con un bombo a gritar su orientación sexual, molestando e impidiendo, obstaculizando que sus otros compañeros de trabajo puedan llegar a realizar su tarea. Veamos el derecho a la intimidad. Está relacionado a la violación de la correspondencia electrónica que reciben los empleados. Muchas empresas se manejan con correos electrónicos, ya sean empresariales o el empleado a veces usa su propia cuenta personal para contestar emails del trabajo. El empleador no va a poder hacer uso, o sea, no va a poder monitorear, no va a poder leer la correspondencia del empleado, porque se considera que la correspondencia es inviolable y esto es asimilable a los correos electrónicos. Pero no se excluye la posibilidad de monitoreo de las cuentas corporativas de los empleados, pero la empresa debe aplicar e informar su política general a todos los empleados. Si se va a hacer un monitoreo de correos electrónicos de la empresa, por ejemplo, Rodríguez y Asociados, entonces la cuenta de correo electrónico podrá llamarse perezbenito@rodriguezasociados.com. Se le va a informar a todos los empleados de Rodríguez y compañía que sus cuentas van a ser monitoreadas para ver si cumplen con los fines de la empresa. Pero lo van a tener que saber los empleados. Y si vamos a monitorear las cuentas de correo, no vamos a monitorear solamente 3 empleados sospechosos. ¿De qué no sabemos? No. Si yo tengo 20, 30 empleados, el monitoreo va a tener que ser sobre los 30 o los 20 empleados. No puedo monitorear siempre a los mismos 3. A esto se refiere el derecho a la intimidad. Estamos relacionándolo mayormente a los correos electrónicos, muchísimo más si el empleado recibe alguna carta personal en el trabajo. Hay muchos empleados que por ahí reciben correspondencia personal en su domicilio de trabajo porque pasan muchísimas horas en el trabajo y no van a estar presentes para que le llegue la correspondencia a su casa. Bueno, no le va a poder el empleador abrir el correo a ver cuánto le vino de gas a su empleado. Es importantísimo este derecho de la intimidad que también está consagrado en la Constitución Nacional. Percepción del salario. De esto ya habíamos hablado cuando hablamos de la remuneración como una de las obligaciones principales que tenía el empleador. Por eso se corresponde con la obligación del empleador de pagar la remuneración. Y habíamos dicho en su momento que esta obligación debe ser cancelada en su totalidad dentro de los plazos legalmente previstos. Es la contracara al deber del empleador de pagar una remuneración, se corresponde el derecho del trabajador de percibir un salario por su trabajo. Una vez más, ocupación efectiva. Este derecho se corresponde con la obligación del empleador de dar ocupación efectiva al trabajador. A su vez, el trabajador puede exigir su otorgamiento. Esto también ya lo habíamos visto cuando vimos el deber del empleador de ocupar ocupación efectiva. Si al trabajador no se le da una tarea, no se le asigna un trabajo en específico, va a poder intimar al empleador para que se lo otorgue. La asignación de tareas debe ser adecuada a la capacidad física del trabajador y a su calificación.
no me van a poder dar cualquier tarea. Yo fui contratada para hacer algo. Y en relación a ese algo van a ser las tareas que el empleador me va a asignar. Igualdad de trato y no discriminación. Una vez más, ya lo habíamos visto. Este derecho se corresponde con el deber de no discriminar e igualdad de trato del empleador. Ahora veamos en especial el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nos dice, se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad. Todos los trabajadores van a ser iguales ante la ley. El artículo 81. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Si tenemos dos operarios en la misma categoría haciendo exactamente las mismas cosas, no podemos tenerle más consideración o hacerle más concesiones a un trabajador que al otro. Se considera que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias, una vez más, fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contratación a sus tareas por parte del trabajador. A veces suele haber un plus de incentivo. Si dos trabajadores iguales, pero tenemos un incentivo o un plus al que produzca determinada cantidad o alcance determinados estándares, los vamos a premiar con un incentivo, esto no sería discriminación. O si tenemos diferentes tareas, el que tiene una tarea de mayor responsabilidad quizás tenga un mayor sueldo, pero es por una cuestión de responsabilidad, no se va a deber a otra situación. En referencia a estos dos derechos, ya los hemos analizado cuando vimos los deberes del empleador. En cuanto al ejercicio de las facultades del empleador de respetar la dignidad y los derechos patrimoniales y la salud física del trabajador, habíamos visto que debe proteger sus herramientas, su seguridad física, mental, psíquica, sobre todo si vive, por ejemplo, en propiedad del empleador. También habíamos visto sobre las exigencias del cumplimiento de obligaciones previsionales y sindicales y la entrega del certificado de trabajo. Habíamos visto que era obligación del empleador registrar al trabajador, hacer los aportes tanto a la seguridad social como a los sindicatos, y en el momento de la extinción del vínculo de trabajo hacer la entrega del certificado de trabajo en el que conste el tiempo de trabajo, la categoría que tuvo el trabajador y la relación que tuvo. Todos estos deberes del empleador se contraponen con estos derechos del trabajador. Por eso no me voy a extender en esto porque ya lo vimos. Veamos ahora los deberes del trabajador. Tenemos el deber de diligencia y colaboración, el deber de fidelidad, el deber de obediencia, custodia de los instrumentos de trabajo, responsabilidad por daños y el deber de no concurrencia. Vamos a ver uno por uno. Deber de diligencia y colaboración. El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular, avisar las ausencias, cumplir con el deber de colaboración y producir conforme a las pautas de rendimiento normal. Habíamos visto el tema de la dirección, el deber de dirección que podía ejercer el empleador. Bueno, el trabajador tiene este deber de diligencia y de colaborar con su empleador. La asistencia regular, avisar si falta, ya lo habíamos visto, para que el empleador pueda cumplir con su función de controlar esta inasistencia. La puntualidad es muy importante. Pensemos en una farmacia. Quizás los trabajadores tienen que estar a determinada hora para abrir, porque ellos venden productos de primera necesidad, como son los medicamentos. Entonces la puntualidad es muy importante en este tipo de trabajos. Y la colaboración, quizás cuando la empresa corre riesgo, algún tipo de peligro o daño, se le va a pedir una colaboración extra al trabajador.
¿Por qué? Porque es una situación extraordinaria. Le va a poder exigir este deber de colaboración al trabajador. Deber de fidelidad. Está relacionado con el principio de buena fe y la conducta exigible al trabajador en la prestación del trabajo conforme a patrones de honestidad. Debe guardar, reservar secretos de la información a que tenga acceso y no ventilar cuestiones reservadas. Esto es muy importante, no debe vender información a otras empresas, no contar secretos industriales, tecnológicos. Imagínense una empresa desarrolladora de software que va a lanzar un determinado programa. Los trabajadores que están diseñando este software no podrían ir a venderlo o contar lo que están haciendo a otra empresa, vender los derechos. O una gaseosa que se hace con determinada fórmula secreta. El trabajador de esa empresa gasificadora no va a poder ir a contarle a otra empresa: mira, la fórmula para que te salga con rico gusto es esta. A esto se refiere con el deber de fidelidad. Deber de fidelidad que muchas veces se exige aun cuando el trabajador abandona la empresa, por cualquier causa. Este deber de fidelidad debe permanecer y puede ser pasible de sanciones, incluso de despidos, el incumplimiento de este deber de fidelidad, por lo cual es muy importante, es una obligación muy importante por parte del trabajador. Deber de obediencia. Implica la subordinación jerárquica del trabajador a las directivas del empleador sobre el modo de ejecución del trabajo. Esto ya lo habíamos visto. El empleador debe decirle al trabajador cómo realizar las cosas y, por su parte, el trabajador tiene un deber de obediencia sobre estas instrucciones, sobre la forma en la que debe hacerse las cosas. Deben cumplirlas si resultan legítimas y funcionales, aunque las consideren improcedentes desde el punto de vista de la organización de la empresa. Quizás el trabajador considere que si se organizaran las cosas de otra manera, la producción se desarrollaría de manera más eficiente. Aunque no esté de acuerdo, como esta es una instrucción valedera, es legal, no le están pidiendo nada fuera de lo normal, el trabajador debe acatar esta orden, aunque considere que va en perjuicio de la propia empresa. Mientras no dañe su persona, su físico, su psiquis, y no lo afecte patrimonialmente, el trabajador debe cumplir con esta directiva. Aunque piense que es una directiva un poco tonta y que perjudica a la empresa, igualmente debe hacerlo. Custodia de los instrumentos de trabajo. El trabajador debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso. Abarca tanto las maquinarias como las herramientas. Si el trabajador utiliza determinada maquinaria y esta maquinaria, por ejemplo, empieza a fallar, empieza a mostrar desperfectos, debe informar al empleador para llamar a un servicio técnico y éste pueda reparar la máquina, no dejar que la máquina, por ejemplo, se rompa del todo. Debe cuidar la máquina, debe preservarla. Lo mismo que en los instrumentos, se le otorgan determinadas herramientas, no puede perderlas. Se le entregan 10 herramientas al comienzo del día, debe entregar 10 herramientas al final del día. Recordemos que como el empleador tenía el deber de custodiar el patrimonio del trabajador y sus herramientas, el trabajador también tiene que cuidar las herramientas del empleador. Si una herramienta se rompe por un uso normal y habitual, no debe responder por el daño causado a la herramienta, porque no es que no la cuidó, se desgastó, perdió el filo. Es un uso normal y habitual y estas situaciones están contempladas. Pero debe sí siempre custodiar los elementos de trabajo. Otro de los deberes que va a tener el trabajador va a ser la responsabilidad por los daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de éste por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. Se excluyen los daños no culposos. Los daños no culposos o los daños leves son excusables.
ya que se provocan por la desatención o la ignorancia del trabajador. Quizás el trabajador no sabía que determinada maquinaria necesita media hora de descanso cada 3, porque corre el riesgo de quemarse. No lo sabía, no apagó la máquina se quemó. Bueno, este daño es excusable. El trabajador no sabía que iba a pasar esto. Debería habérselo instruido o el trabajador debería haber consultado el funcionamiento de la máquina. Bueno, este tipo de daños son excusables. Los que no son excusables son, por ejemplo, los de culpa grave. Culpa grave es cuando el trabajador tiene conocimiento de los peligros de realizar determinada acción o no hacerlo. Sabiendo que puede generar algún daño, va y lo hace o deja de hacer una función, un trabajo que resulta primordial. No lo hace y se produce el daño. Va a ser responsable por este daño, porque él sabía las consecuencias que podía llegar a provocar su acto o su omisión. Luego, lo más grave es el dolo. El dolo se configura cuando hay la intención expresa de dañar, un propósito de causar un daño. Esto por ahí lo solemos escuchar cuando hablamos de derecho penal o vemos alguna noticia en el diario, en la televisión. Bueno, dolo, básicamente y muy rudimentariamente definirlo, es cuando existe este propósito de realizar un daño. Supongamos, por ejemplo, que una máquina que funciona con determinados engranajes, el trabajador expresamente va y le tira un balde de arena. El engranaje deja de funcionar y por la fricción hay una explosión. El trabajador lo hizo a sabiendas, sabiendo que iba a provocar un daño, que la máquina iba a explotar si dejaban de funcionar esos engranajes. Estamos hablando claramente de un sabotaje. Ante esta situación, el empleador puede iniciar una acción de daños contra el empleador dentro del plazo de 90 días. Si no lo realiza dentro de este plazo de 90 días, se considera consentido, caduca su derecho, pero va a poder reclamar por este daño sufrido contra su trabajador, porque este tuvo la intención de dañarlo expresamente. Otro deber importante es el deber de no concurrencia. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste. O sea, no debe incurrir en competencia desleal. Supongamos que el trabajador tiene una empresa suya propia o unipersonal con telas. Fabrica remeras. Y resulta que su empleador fabrica remeras. O sea, le está haciendo una competencia desleal. Quizás les desvía a los clientes. No le compres a mi empleador las remeras, cómpramelas a mí. Está haciendo una competencia desleal. Entonces, la primera característica que se tiene que dar es que negocie por cuenta ajena. Luego, esto tiene que provocarle un daño a los intereses del empleador, ya sea un daño real, puesto que está perdiendo clientes, o potencial, podría perder clientes. Salvo autorización de este. Si el empleador lo autoriza a que venda las remeras de su propio diseño y marca, no habría inconveniente. Esto ocurre cuando no tiene autorización del empleador y vende quizás remeras muy parecidas o hasta con la misma marca, más baratas. Entonces está incurriendo en esto de competencia desleal contra su empleador y esto es lo que no está permitido y es lo que está sancionado. Para finalizar, veamos los deberes de conducta comunes a las partes. Son obligaciones recíprocas que van a tener tanto el trabajador como el empleador. Lo primero sería pensar en el deber de buena fe, que regula las relaciones laborales, pero también regula otras relaciones. Inquilino y locador, acreedor y deudor,
cualquier tipo de relación siempre va a estar regida por la buena fe, que supone una posición de honestidad y honradez, esa intención de no dañar y no perjudicar al otro. Si nos ponemos a pensar cuando estuvimos viendo los diferentes deberes y derechos de ambas partes, si bien por ahí no lo dijimos expresamente, todo va a depender de la buena fe. Y el deber de la buena fe va a nutrir el deber de colaboración y el deber de solidaridad. Habíamos visto el deber de colaboración en caso de exigencias necesarias por parte de la empresa, se le va a exigir este deber de colaboración al trabajador, pero también se le va a exigir al empleador que atienda circunstancias especiales o específicas que pueda llegar a tener el trabajador. Y de la mano del deber de colaboración va a llegar el deber de solidaridad. Están estrechamente relacionados unos con otros, se nutren unos con otros. Por eso no podemos pensarlos de forma separada. Y por eso los vamos a ver de una manera latente en todos los deberes y en todos los derechos que estuvimos viendo hasta ahora. Este deber de solidaridad, de colaboración, el deber de buena fe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el empleador debe proteger al trabajador en su patrimonio, en sus bienes? Y a su vez habíamos visto que el trabajador debe proteger los bienes de la empresa, su patrimonio, no provocar daño y en caso de que lo hiciera será responsable. Bueno, todas estas son derivaciones del principio de buena fe. Aunque no lo digamos expresamente, todo se desgrana, todo viene del principio de buena fe que debe ser común a ambas partes. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, no solo para las relaciones de trabajo, sino para cualquier otro tipo de relación jurídica que estemos estudiando. Bueno, de esta manera terminamos este tema relacionados a derechos y deberes de las partes y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.